Una vez armado el circuito, lo que debemos hacer es simularlo. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la solapa superior y hacer clic en la opción Run o presionar F9 en nuestro teclado. Una vez hecho esto, vemos que a simple vista no ocurre nada, pero si paramos en alguno de los potenciales, en alguno de los cables, nos entregará la información, el potencial y la corriente. Cosa que antes no ocurría. Vemos que si yo pongo stop y me paro acá, simplemente me va a permitir dibujar. Algo que no quiero. Entonces ponemos simular y ahora sí ven. Potencial de este cable será de 5 volt y la corriente de 3,91 miliamperes. Como esta la corriente que circula por este cable es la corriente total, ya que el mismo sale de la fuente, si yo me parara en este cable debería medir otro potencial, pero la misma corriente. Algo que podemos comprobar, vemos que en este caso la tensión el potencial del cable es de 3,04 volt y la corriente de 3,91 miliamperes. El mismo llega al nodo, la misma corriente llega al nodo y se divide, pero el potencial de este cable debería continuar siendo 3,04 volts, lo cual podemos comprobar parándonos este cable y vemos que sí, efectivamente el potencial del mismo es 3,04 volts y la corriente es menor a la total, o sea 3,04 miliamperes. Y este cable tiene una corriente de 869 microamperes y una tensión de 3,04 volts. Este cable, por ejemplo, debería tener un potencial de 0 volt, ya que esto me fija, la fuente me fija que en este potencial debería tener 0 volt. Efectivamente tengo 0 volt y 3,91 mA, que es la corriente total, la suma de esta corriente más esta corriente. Una vez hecho esto, queremos pasar, por ejemplo, a medir una tensión. ¿Cómo hacemos para medir una tensión? El programa dispone de algunos instrumentos de medición, que pueden ser, por ejemplo, un voltímetro o un amperímetro. Pero si queremos medirlo de una forma más simple, simplemente debemos tener en cuenta el concepto de que la tensión es una diferencia potencial. Entonces, sabiendo ambos potenciales, podemos saber la tensión del punto, la tensión del elemento. Por ejemplo, la tensión de la fuente será 5 menos 0 volt, dando como tensión de E 5 volt. Esta es la tensión de la resistencia total, ya que si yo viera una resistencia equivalente a todo lo que encuentro en estos puntos, estaría viendo solamente, entre este punto y este punto, podría pensar todo esto como una sola resistencia, a la cual le daría el nombre de resistencia total. Por lo tanto, y esa resistencia total tendría una tensión equivalente al de la fuente. De otra forma, podemos marcar, por ejemplo, todo esto como nuestra resistencia. Y este punto menos este punto me estaría dando la tensión total. Mientras que la corriente total será la que entre por este punto y salga por este punto. Y lo mismo puedo medir. La diferencia de potencial es 5 menos 0, o sea, 5 volt, y la corriente 3,91 mA, que también debería salir de este punto, lo cual podemos corroborarlo, y efectivamente es 3,91 mA. Lo que deben hacer en las simulaciones, esos valores tomados, pasarlos a un Word. Abre un archivo Word que yo ya lo tengo armado, y donde dice resistencia total, pone el valor de tensión de 5 volts, que era el medido, y la corriente de 3,91 miliamperes. Para calcular la resistencia total, simplemente abren la calculadora y dividen 5 dividido 0.00391. Vemos que la resistencia total en este caso es de 1,28 kilómetros.
Una vez hecho esto, volvemos de vuelta a nuestro circuito. ¿Cómo medir la tensión de esta resistencia? Bueno, al igual que antes, simplemente nos paramos en un potencial, en este caso 3,04 volt, y en el otro 5. Como la tensión en verdad cae de izquierda a derecha, es decir, de esta forma, deberíamos tomar primero este potencial y luego este para saber la resistencia de R1. Entonces, 5 menos 3,04 me estará dando el valor de la tensión en R1. En este caso 1,96 volts. Entonces voy a valor de la tensión de resistencia 1 y pongo 1,96 volts. La corriente continúa siendo 3,91 ya que se trata de ley total. Entonces pongo 3,91 mA. La división de esta tensión dividido de esta corriente me debería darme 500 ohms, ya que se trata del valor de R1 ingresado en el simulador. Es decir, 1,96 dividido 3,91 mA. Exponente a la menos 3. Perdón, me confundí. 1,96 dividido 0,00391. Vemos que efectivamente la resistencia es de 501 ohms. Probablemente este error se deba a aproximaciones hechas por el mismo simulador. Así que acá vamos a poner 500 simplemente. En R2 1 kilo ohm. Acá 1,5 kilo ohm. Y acá 2 kilo ohm. Pudimos comprobar acá que el simulador no es del todo exacto, sino que trabaja con aproximación. O mismo, como no nos entrega muchos decimales, podemos estar produciendo errores en la simulación. Para continuar nuestra simulación debemos medir ahora la tensión de R2. La tensión de R2, al igual que antes, simplemente nos paramos en un terminal, le restamos el otro, en este caso 3,04 menos 0, o sea 3,04, y la corriente será de 3,04 mA. Entonces vamos al Word, escribimos 3,04 volt y 3,04 mA. En este caso no es necesario hacer la cuenta, ya que resulta obvio que la resistencia será de 1 kilo ohm. Para medir la resistencia 3, que tiene la misma corriente que la resistencia 4, y por lo tanto estas dos están en serie, simplemente me paro acá y veo, primero acá, para medir esta tensión, 3,04 volt menos 1,74. Sobre acá, 3,04 volt menos 1,74. 1,3 volt. Vamos al Word, ponemos 1,3 volt y la corriente que será de 8,69.54 microamperes. Vamos al Word, 8,69.54 microamperes. Que este valor es el mismo que este. Esta tensión, al igual que antes, es 1,74 menos 0, es decir, 1,74. 1,74. En este caso agregué dos resistencias, una RA y una RB. Para hacerlo más claro, llamaré a una resistencia S de serie y a la otra resistencia P de paralelo. La resistencia serie en nuestro circuito será R3 más R4, mientras que la paralelo surgirá de
hacer un paralelo entre R2 y RS, que RS estaría en este lugar, en el lugar de R3 y R4, y vemos acá de forma clara que R2 y RS se encuentran en paralelo. Por lo tanto, si quiero saber, por ejemplo, la tensión de RP, que estaría en este lugar, debo medir esta tensión, esta diferencia potencial, y la corriente que ingresa por acá. Y que ingresa por acá, que se trata ni más ni menos que de la I total. Entonces, esta tensión la mido, es 3,04, lo cual resulta obvio ya que debería tratarse de esta tensión. Y la corriente, la I total, 3,91. Entonces voy acá, en RP pongo 3,04 volt. Y en la corriente 3,91 mA. Para calcular el valor de la resistencia paralelo, ingreso 3,04 dividido 0,00391. Por lo tanto, la RP vale 779,49. 779,49 ohm. La RS va a ser, como ya habíamos mencionado, esta resistencia. Entonces tendré que medir la tensión entre este punto y este punto. Y la corriente que ingresa a ese punto y que sale de este otro. Eso lo hacemos midiendo el potencial de 3,04 menos 0, o sea 3,04. Y la corriente es de 869,54 mA. Voy acá, 3,04 volt, lo cual resulta obvio ya que esta tensión tiene que ser la tensión de RP y esta corriente tiene que ser la corriente del serie, o sea, de R4 y de R3. Con estos dos valores vamos a la calculadora y hacemos 3,04 dividido 0,00086,954. En este caso la R total, la R equivalente es de 3,5 kilómetros. 3,5 kilómetros. La cual debería haber dado este valor, ya que 2 kilómetros más 1,5 da como resultado 3,5 kilómetros. Bueno, habiendo completado este cuadro, acabamos de finalizar nuestra simulación. Como último paso, simplemente van a copiar el circuito. Yo lo que suelo recomendar en este paso es imprimir pantalla y abrir el Paint, ya que si pegamos directamente el circuito copiado en el Word suele quedar muy pequeño. Entonces lo ponemos al tamaño deseado y luego hacemos imprimir pantalla. El circuito lo pegamos en el Word y por último lo achicamos o lo agrandamos al tamaño que deseamos. De esta forma ahora sí tenemos terminada nuestra simulación.